Buen día, profe. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física de tercer semestre. La palabra guía a la acción. Nuestro tema es el conocimiento como construcción social, Lev Vygotsky. Pensar es un acto social, del libro Pensamientos, Lev Vygotsky. Del año 2011 y del autor Luis Fernando González Ruiz. Nadie aprende solo. El conocimiento es un proceso que se construye socialmente, es decir, surge primero en la interacción entre las personas, que es el plano interpsicológico, y luego se interioriza en el individuo, que es el plano intrapsicológico. Según González Rey, siguiendo a Vygotsky, dijo que el aprendizaje no es un acto individual ni espontáneo, sino un proceso mediante por la cultura, el lenguaje y las relaciones sociales, dentro de un contexto histórico y específico. Lev Vygotsky, 1896-1934. Él fue un psicólogo ruso que explicó que el conocimiento se construye socialmente, a través de la interacción con otras personas y la cultura. Señaló que el aprendizaje ocurre primero en lo social y luego en lo individual, que el lenguaje es clave para el pensamiento y que con la ayuda de otros podemos expresarnos más. Como docente o compañeros, los estudiantes pueden desarrollarse mejor, idea que llamó zona de desarrollo próximo. Tenemos como características: 1. Origen social del conocimiento, donde el conocimiento se forma primero en la interacción entre las personas y no de manera individual. Esto surge en el intercambio social y luego se interioriza. 2. Mediación del lenguaje. El lenguaje es la herramienta principal que permite construir, compartir y organizar el conocimiento, actuando como mediador entre la sociedad y el pensamiento individual. 3. Desdoblamiento del pensamiento. El pensamiento se desarrolla en dos planos: interpsicológico, social, e intrapsicológico, individual, que explicando el paso de lo colectivo a lo personal. 4. Carácter histórico-cultural. El conocimiento está condicionado por la cultura y el contexto histórico, por lo que las formas de aprender y pensar varían según nuestra sociedad. 5. Proceso dinámico y progresivo. El aprendizaje no es lineal ni automático. Avanza mediante interacción, tensiones y reorganizaciones del pensamiento. Los descubrimientos tenemos tres principales. El número 1 es el origen social del pensamiento. Uno de los principales descubrimientos es que el pensamiento humano no solo funciona por la mente individual, sino que se basa a través de la interacción social. González Rey reafirma que toda función psicológica superior aparece primero entre las personas y luego se interioriza en el individuo, lo que reafirma que el aprendizaje es un proceso social. Como segundo tenemos el desdoblamiento del pensamiento. Este libro nos da a entender como descubrimiento que el desdoblamiento del pensamiento aparece en dos planos: plano intrapsicológico y plano interpsicológico. El inter se basa de lo social y el intra se basa de lo individual. Este hallazgo permite conocer que el conocimiento se construye progresivamente a través de la actividad compartida y luego se interioriza en el individuo. Y como último tenemos el lenguaje como herramienta psicológica. Esto nos quiere decir que el lenguaje no solo es una función de medio de comunicación, sino que es una herramienta fundamental psicológica que organiza el pensamiento. Esto quiere decir que gracias al lenguaje los sujetos pueden mediar sus procesos cognitivos y transformarlos de la experiencia social a un conocimiento individual. Procesos. Tenemos 5 procesos. El primero es interacción, que es la interacción con otros. Esto puede ser docentes, familiares, compañeros o amigos. Mediación, uso del lenguaje y herramientas culturales.
Tercero, tenemos el desdoblamiento del pensamiento, que pasa de lo social a lo individual. Cuarto, la interiorización, que es la apropiación del conocimiento por parte del sujeto. Y como último, tenemos la construcción de significados, la significación del aprendizaje por parte del sujeto. Factores que influyen a la construcción social del conocimiento. En este se incluyen 6 factores, que es el contexto social y cultural, el lenguaje, las relaciones interpersonales, las experiencias previas, el nivel de desarrollo del aprendiz y como por último tenemos el acompañamiento de otros más experimentados. Tipos de construcción del conocimiento. En esta tenemos 3 tipos, que es la construcción social directa, que es el aprendizaje mediante la interacción guiada, la construcción social media, que es el aprendizaje a través del lenguaje, símbolos y herramientas, y por último la construcción subjetiva, que es la apropiación personal del conocimiento social. Limitaciones. Requiere interacción social significativa, ya que sin ella el aprendizaje se dificulta. Depende del contexto cultural, porque no en todos los entornos se facilita el desarrollo. También nos dice que puede verse afectado si la mediación docente-lenguaje es inadecuada y no explica completamente los procesos biológicos del aprendizaje. Plano interpsicológico. Es el nivel en el que el conocimiento se produce entre personas. Aquí el aprendizaje se da mediante el diálogo, la observación, la cooperación y la guía social. González Rey nos explica que toda función psicológica aparece primero en este plano. También nos dice que es como una actividad cooperativa, social y externa. Por ejemplo, un estudiante que intenta aprender un concepto necesita la guía de su docente para luego así poder compartirlo con sus compañeros. Plano intrapsicológico. Es el nivel en el que el conocimiento se interioriza y pasa a formar parte del pensamiento individual. Lo aprendido socialmente se transforma en una función psicológica interna y el sujeto reorganiza la información, el conocimiento, según su experiencia y subjetividad. Por ejemplo, el estudiante ya puede explicar el concepto por sí mismo sin necesidad de ayuda. Lenguaje como mediador. El lenguaje es la principal herramienta cultural que permite la construcción del conocimiento. No solo sirve para comunicarse, sino para organizar el pensamiento y posibilita la internalización a través del lenguaje. Los sujetos comparten significados y construyen conocimientos colectivos que luego hace individual. Ejemplos. Origen social del pensamiento. Como ejemplo, tenemos que el niño aprende a resolver problemas matemáticos cuando el docente lo guía o conversa con él. El aprendizaje ocurre primero con ayuda de otros. 3. Desdoblamiento del pensamiento social e individual. Como ejemplo, tenemos al inicio, el estudiante necesita explicaciones y apoyo del profesor. Luego, él lo puede resolver solo. Lenguaje como mediador. Como ejemplo tenemos el docente explica un concepto usando palabras y ejemplos y el estudiante organiza su pensamiento a partir de esas explicaciones. Contradicciones impulsan el desarrollo. Como ejemplo tenemos un estudiante se equivoca al resolver una tarea, el error genera reflexión y aprendizaje al recibir retroalimentación. Carácter histórico-cultural del conocimiento. Como ejemplo tenemos las formas de aprender y enseñar que varían según la cultura y el contexto social del estudiante. El lenguaje conecta lo social con lo psicológico, como por ejemplo, aplicándolo a la psicología del aprendizaje, en una clase de psicología, el docente explica el concepto de la zona del desarrollo próximo mediante ejemplos y preguntas dirigidas.
3. Los estudiantes participan, dialogan y reciben orientación. Este aprendizaje ocurre primero en el plano interpsicológico, ya que el conocimiento se construye colectivamente. Posteriormente, cada estudiante reflexiona, comprende y aplica el concepto de manera autónoma, lo que corresponde al plano intrapsicológico. El lenguaje actúa como mediador principal, permitiendo que el conocimiento social se transforme en el aprendizaje individual.